Llegamos al final de la oración del Padre Nuestro. Llevamos unas semanas estudiando y hoy llegamos a Mateo 6:13. Mateo 6:13, la última petición de esta oración que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y como digo, llegamos a esta última petición, por lo que estaría bien que hiciéramos un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, para entender bien cómo acaba esta oración. Y antes de hacer este breve resumen, deciros que para nuestro estudio consideraremos que la oración acaba aquí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, soy consciente que la mayoría de nuestras versiones de la Biblia luego sigue la oración y dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. ¿Verdad? Yo creo que en la mayoría de vuestras Biblias y mis Biblias también lo pone. ¿Qué pasa? Que esta última frase, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, no aparece en los manuscritos más antiguos, en los que se llaman los mejores manuscritos o los manuscritos que tienen más tiempo, ¿no? Entonces, es dudoso, es posible que con el tiempo, pues esta oración que acaba así, ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, pues a través de escribas se acabará de retocar, ¿no? Porque los judíos mismos, cuando oraban, pues tenían doxologías y acababan de cierta manera las oraciones, y con el tiempo es posible que eso se filtrara en las copias del Nuevo Testamento. Entonces, no es seguro que porque tuyo es el reino, el poder y la gloria realmente pertenezca al texto que escribió Mateo. Ahora, no pasa nada. No pasa nada. Un día, si queréis, podemos meternos de lleno en qué es esto de las variantes textuales, los manuscritos, la historia y todo eso. No es el tema de esta noche, pero las verdades que dice esta frase, tuyo es el reino, el poder y la gloria, eso ya de alguna manera está incluida en la oración, porque empezábamos recordando al Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, y eso ya implica, como vimos en su momento, un montón de cosas. Así que no nos preocupemos si no estudiamos esta última frase. Ahora sí, volvemos a la oración. Y hemos visto que hemos empezado la oración recordando y reconociendo quién es el que escucha nuestra oración, ¿no? Padre nuestro, Padre nuestro. Ahora, es un Padre cercano, un Padre amoroso que es también, además, el que está en los cielos, es el Señor de todas las cosas. Después nos hemos centrado en 3 peticiones que giran en torno a Dios, ¿no? Y que nos muestran que la prioridad en este mundo es que el nombre de Dios sea santificado, glorificado, ¿verdad? Luego, además, hemos orado que venga su reino y que se haga su voluntad. O sea, lo importante, lo prioritario en nuestra oración es que está centrada en Dios. Después la oración ha seguido y hemos seguido con 2 peticiones más que tienen que ver ya con nosotros mismos, ¿no? Una era: danos el pan nuestro de cada día. O sea, Dios, por favor, provee de lo que necesitamos para nuestro día a día. Provee de alimento, de techo, de ropa, de lo que necesitamos. Después, como vimos la semana pasada, le hemos pedido a Dios que perdone nuestros pecados, o sea, que nos ayude a estar en comunión con Él, que nos ayude a tener una buena relación con Él mismo. Pero también hemos recordado que, en tanto que le pedimos tener una buena relación con Él, nosotros también estamos llamados a tener una buena relación con los demás, ¿no? Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos también o perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De esta manera llegamos al final, a la última petición, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esta petición se centra en que Dios nos ayude a tener nos ayude en nuestra relación con el mundo caído y también con los agentes malignos que están presentes
en este mundo. Así que nos metemos de lleno en este punto. Y creo que lo primero que nos llama la atención es que le pedimos a Dios que no nos meta en tentación. ¿Es un poco rara la petición? ¿Por qué es raro? Exacto, Joaquín. ¿Qué dice Santiago 1:13? Dice, Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Qué pasa aquí? ¿Se está contradiciendo la Biblia? No, no se está contradiciendo. Dios no tienta a nadie. Es decir, Dios no quiere que la gente caiga en pecado, ¿verdad? Dios no nos pone trampas en nuestra vida para que pequemos y diga, ¡ah! Has caído, ¿verdad? Dios no hace eso. Todo pecado es un atentado contra la propia gloria de Dios y su santidad, por lo que Dios quisiera o nos engañara de alguna manera para que pecáramos, sería que Dios fuera en contra de su propia naturaleza, en contra de su propia gloria, por lo que no tendría ningún sentido. ¿Qué pasa? Bueno, por un lado, la palabra tentación que leemos en esta oración tiene cierta relación con el concepto de prueba. Nosotros nos gusta distinguir claramente, ¿no? Tentación y prueba. La tentación es aquello que nos quiere destruir, ¿no? Que nos quiere hacer caer en pecado para nuestro mal. Por otro lado, decimos que la prueba es aquello que busca nuestro propio bien. Son dificultades, sufrimientos, pero que pretenden que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. En este sentido de prueba, la Biblia es clara mostrando que Dios muchas veces nos prueba, ¿verdad? El mismo libro de Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo, ¿no? Cuando os halléis en medio de pruebas. De alguna manera, Dios sí que nos prueba con el objetivo de que crezcamos en nuestra fe y maduremos. En tercer lugar, podemos decir que, aunque Dios no es culpable de las cosas malas que ocurren en el mundo, Dios sí que está en control de todo lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? No hay ni un solo átomo en la Tierra que vaya por libre. Todo está controlado por Dios. Por tanto, en última instancia, Dios sí que es responsable de todo lo que ocurre, aunque en ningún caso es culpable del mal que pueda pasar. Eso, por supuesto, en ningún caso quita nuestra culpa, ¿verdad? Nosotros no podemos pecar contra alguien y decir, no, es que Dios está en control de todo y Él ha querido que yo peque contra ti. Esa excusa no sirve. La Biblia no nos deja pensar de esa manera. Nosotros somos responsables de nuestro propio pecado y y somos culpables de él. Entonces, cuando esta oración dice no nos metas en tentación, la palabra tentación tiene como un significado bastante amplio y no podemos decir exactamente no, es que aquí está diciendo que Dios nos tienta. Eso no es lo que quiere decir. Ahora, ni los propios comentaristas y expertos y estudiosos de la Biblia se ponen del todo de acuerdo en cómo acabar de interpretar esta frase, así que yo tampoco pretendo que la entendamos perfectamente. Lo que sí que nos recuerda esta frase de no nos metas en tentación son varias cosas. En primer lugar, nos recuerda que vivimos en un mundo caído y que necesitamos ayuda en la lucha contra el pecado. La petición anterior, que era la de que perdonen nuestras deudas, luego en el paralelo habla de perdonen nuestros pecados, en Lucas, esa petición nos habla, ¿no?, de que Dios quita nuestra culpa, ¿no? Nuestro pecado pasado, incluso presente y futuro, Dios ha eliminado la condena que ese pecado merecía y nosotros somos libres. Igualmente, lo que vemos en esta petición sobre la tentación es que también nosotros necesitamos ayuda
para enfrentarnos al día a día de nuestros pecados. Ya no hablamos solo de la culpa espiritual o culpa legal, sino que necesitamos ayuda en el día a día, en luchar contra el pecado, en hacerle frente, en luchar contra la pereza, contra la lujuria, contra un montón de cosas que nos afectan, ¿verdad? No nos metas en tentación nos recuerda que somos dependientes de Dios para la lucha contra el pecado. En un comentario explicaban una historia sobre dos cristianos que iban a ser ejecutados en una hoguera durante el reinado de María I de Inglaterra. No sé si os suena, yo no estaba vivo, así que no me suena, creo que ninguno de aquí estaba en esa época. También la llamaban María la Sanguinaria, o al menos en inglés, Bloody Mary, viene de allí, María la Sanguinaria. Y ella estaba muy cruzada con los protestantes. Era la época de la Reforma, muchos líos que no nos vamos a meter ahora, pero bueno, habían dos cristianos que estaban a punto de morir en una hoguera. Uno de los cristianos era como muy valiente, ¿no? Y muy echado para adelante. Y aunque estaba condenado a la hoguera, él sabía que iba a morir, él pues seguía defendiendo así bien fuerte, con gritos, su fe, declaraba que valía la pena morir por Jesús y que no le importaba lo que le hicieran, que él no se iba a echar atrás, que él no iba a renunciar a su fe ni a Jesús por mucho que le amenazara. En cambio, el otro cristiano era diferente, era como una persona más recogida, menos valiente, ¿no? Era una persona que estaba muy preocupada, ¿no? Y él no se planteaba negar a Cristo, pero tenía miedo que cuando empezara a ver las llamas, cuando le ataran, cuando ya se encontrara en el peligro, pues él tenía miedo de que negara la fe, ¿no? De que por miedo a sufrir eso, pues dijera, no, pues me arrepiento y me libro, ¿no? Él tenía miedo. Entonces, este cristiano más débil le pidió al otro que orara por él. Por favor, ora que no caiga en tentación. Ora que cuando pase eso, pues que yo sea fuerte y aguante y tenga valor suficiente para no renunciar a mi fe. El otro, el valiente, como que dijo, le acusó, eres un cobarde o algo así, ¿no? Como que lo ridiculizó y dijo, es que hay que ser valiente, es que por Cristo hay que sufrir lo que haga falta. Se mostró así un poco chulo. ¿Qué creéis que pasó? Pues cuando llegó el día de la ejecución y aparecieron las primeras llamas, el que hasta ahora era el más valiente, ¿no? El más vocal, se acobardó. Se acobardó y renegó de la fe, fue libre y nunca más volvió a la fe en Jesús. En cambio, el débil, el que había estado orando, Señor, no me metas en tentación, o ayúdame porque soy débil, ayúdame, ese fue capaz de aguantar las llamas, dando buen testimonio, reforzando su fe, dando testimonio de quién era Jesús. Y ese fue capaz de aguantar hasta la muerte. La petición de que no nos metas en tentación nos lleva a reconocer nuestra profunda debilidad ante el pecado y nuestra profunda dependencia de Dios para luchar contra él. Aunque hemos sido perdonados por Dios, nuestra lucha por la santificación continúa hasta el día de nuestra muerte. Y esa lucha no la podemos ganar por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la asistencia de nuestro Dios. Así que cuando te enfrentes a tu propio pecado, a tus tentaciones, no lo hagas pensando que el resultado solo depende de tu esfuerzo. Reconoce tu debilidad, reconoce que nuestro amor por Dios es tan pequeño que cualquier cosa lo hace caer.
Cuando pienses en tus adicciones, puede ser el tabaco, la comida, puede ser el gastar, la pornografía, puede ser incluso el necesitar la atención de los demás. Cuando pienses en enfrentarte a todo ello, no creas que lo tienes que hacer tú solo. Recuerda que Dios está allí para ayudarte. Recuerda que Dios tiene poder para librarte del poder del pecado. Por supuesto, también recuerda que verdaderamente puedes vencer gracias a Dios. Porque ¿qué dice 1 Corintios 10:13? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Nuestra victoria sobre las tentaciones no solo vendrá por saber que tenemos la capacidad de resistirlas, sino que vendrá por recordar que solo podemos resistirlas cuando dependemos completamente de Dios, cuando reconocemos nuestra debilidad y le pedimos, Dios, ayúdame, no me metas en tentación. La oración sigue, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta segunda parte también se puede traducir como líbranos del maligno. Algunas, de hecho, la Nueva Versión Internacional dice, sino líbranos del maligno. Es decir, de Satanás, del diablo, ¿no? Del malo. Ahora, sea como sea la traducción concreta, lo importante es notar que la oración reconoce que existe el mal, que existen poderes, que existe un enemigo que quiere hacernos daño, que quiere hacernos caer, que va a usar cualquier cosa que pueda para que no demos fruto o para que la gente no conozca a Dios. En Efesios 6:10, Pablo recuerda a los creyentes que vivimos, ¿verdad?, en esta guerra espiritual. Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Vivimos en un mundo caído y muchas veces caemos en la tentación por nuestra propia voluntad. Muchas veces no caemos en la tentación porque nadie nos obligue. No. Nuestro propio mal, nuestro propio pecado nos hace caer. Pero es verdad que también otras veces caemos o otras veces pecamos porque hay un enemigo que nos quiere destruir, un enemigo que no está contento con que nos juntemos para orar o con que vengamos el domingo para escuchar también la palabra de Dios. Un enemigo que no le gusta, que esto de las células no me gusta. No me gusta que los cristianos estén juntitos, contentos, alabando y adorando. Al enemigo no le gustan estas cosas. Le gusta el cristiano que está solo. Yo no voy a ir porque esto no está a mi nivel. O yo no voy aquí porque es que no estoy cómodo, no me siento bien. Ahí sí que está contento el enemigo, está frotándose las manos, ¿verdad? Pero cuando los cristianos se juntan, entonces empieza a temblar. Vivimos eso en un mundo caído, en un mundo donde hay un enemigo que nos quiere destruir y que va a hacer todo lo que pueda, como hemos dicho antes, para que los que no creen sigan sin creer, y también va a hacer todo lo que pueda para que los que sí que creen en Jesús no lleven fruto. Va a intentar destruirnos. Orar para que Dios nos libre del maligno es orar por protección espiritual, por protección en el reino este. Hay cosas que no podemos ver, ¿verdad? ¿Recordáis la historia del Eliseo con su siervo que está en la montaña, vienen enemigos, él está asustado,
el siervo, y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y entonces Eliseo ora para que el siervo pueda ver la montaña y pueda ver las huestes, los ángeles o todo lo que Dios tenía por ahí. Entonces, es verdad que nosotros no vemos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero eso no significa que no esté ocurriendo, ¿verdad? El maligno muchas veces nos intenta destruir, pues dificultando nuestra vida, ¿no? Pueden ser enfermedades, situaciones de desempleo, comentarios, críticas de los demás. El enemigo puede intentar hacernos caer con pensamientos falsos, haciéndonos que nos fijemos en cuestiones, en mentiras o cosas que nos hacen daño. Lo importante en todos estos casos es recordar que Dios está por encima de nuestro enemigo, ¿verdad? Que Él tiene la victoria y que no importa todo el daño que nuestro enemigo nos puede hacer, si estamos aferrados a Dios, superaremos la prueba y la tentación y acabaremos disfrutando de nuestra recompensa celestial. Y se me ocurre hablar del caso de Job, ¿verdad? Job era un hombre perfecto, santo, muy bien todo, pero llega un momento donde hay un encuentro que Job no ve, él no sabe lo que está pasando por ahí, pero hay un diálogo entre Satanás y Dios, y Satanás le quiere hacer daño, pero ¿qué le puede hacer? Solo lo que Dios le deja. Primero le dice, voy a quitarle todo lo que tiene, y le quita posesiones, le quita siervos y hasta le quita los hijos, lo que más quería. Pero de ahí no puede pasar. Y luego sigue la segunda vez, el segundo intenta, es que no le he podido tocar su salud, no le he podido tocar su vida. Dios dice, bueno, tócale, pero no va a morir, Y hasta allí, ¿verdad? Pues eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Hay un enemigo? ¿Nos puede hacer daño? Sí, pero solo hasta donde Dios le permite. Y el hecho de que exista el mal, de que exista el maligno, de que nos hagan daño, no niega las promesas de Dios. Por ejemplo, que el enemigo nos pueda hacer daño no hace menos verdad Romanos 8:28, por ejemplo, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por mucho que el enemigo nos pueda hacer daño, Dios lo está controlando todo para nuestro propio bien. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos reconociendo nuestra dependencia de Dios, pero oramos también siendo conscientes que estamos en una lucha espiritual que no acabará hasta que Jesús vuelva a por su iglesia. Así que te animo a que cuando ores también tengas en cuenta esta dimensión, ¿no? Pidámosle a Dios que nos ayude a entender que formamos parte de algo más grande de lo que nos imaginamos. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta que somos soldados realmente, que realmente hay una batalla espiritual, que cuando vamos al súper y estamos en la cola, estamos con gente que es esclava del enemigo y que si no llegamos a ellos, pues el enemigo se los queda. Puede ser en el súper, puede ser en el médico, puede ser con los padres del colegio, o sea, con nuestros vecinos. Realmente nosotros somos soldados, realmente estamos en una guerra y realmente tenemos órdenes de ir y conquistar. Y lo bueno es que no depende de nuestras fuerzas, sino que depende del Señor. Cuando oremos, pidámosle a Dios que nos ayude a ver nuestra vida con sus ojos. Y, por supuesto, oremos para que nos libre del mal y del maligno. Finalmente, cuando oramos que Dios nos libre del mal, tenemos que hacerlo recordando también que Él ya nos ha librado del mal eterno, que Él ya nos ha liberado de la condenación que nos merecíamos, ¿verdad? Dios lo ha hecho enviando a su propio Hijo Jesús para que Él sufriera el mal que nosotros merecíamos. Cuando Jesús mismo estaba horas antes de su muerte en la cruz, ¿qué oró? Señor, si puede ser, líbrame o pase de mí esta copa, ¿verdad?
Pero, ¿qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús mismo voluntariamente sufrió el mal que nos pertenecía a nosotros, para que nosotros seamos liberados para siempre del mal y podamos disfrutar junto a Él de unos nuevos cielos y una nueva tierra donde ya no habrá más mal, ya no habrá más maligno, ya no habrán más preocupaciones, donde el maligno ya no nos podrá hacer ni un rasguño, porque estaremos seguros completamente en la presencia de Dios. Hasta aquí la oración del Padre Nuestro. Espero que podamos aprender cómo tenemos que orar. Realmente hemos dicho que es un modelo de oración, una oración que nos permite ver sobre qué temas tenemos que orar y que lo podamos aplicar tanto en nuestra vida devocional, nuestra vida personal, pero también como iglesia, que podamos orar de la forma en la que el Señor enseñó a sus discípulos. Entonces, no sé si está bien que ahora la hagamos todos juntos, esta oración, ¿o la querías hacer? Pues sí, nos ponemos en pie y podemos hacer juntos la oración hasta lo que hemos dicho, hasta no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Voy a quitar el micro, porque si no solo se oirá la mía, ¿no? Voy a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Pues adelante, Marcelo. Pues esta práctica de las oraciones comunes en Inglaterra se hace mucho. De hecho, tienen el libro de la oración común y se utiliza mucho. Así que ha sido bueno hoy refrescarnos con una oración común. Pero ahora vamos a hablar con el Señor, vamos a reaccionar a lo que se nos ha explicado sobre el combate espiritual, sobre esa lucha que hay. Más que todo es una lucha en nuestro propio corazón, como decía Eric, y que el enemigo de Dios, que quiere ser un poco imitador de Dios, se nos quiere presentar como que tiene la estatura y el calibre del Señor, pero eso es mentira porque Él es mentiroso, está a nuestro alrededor. Nosotros nos movemos en ese conflicto interno y también en la sociedad donde estamos, como nos decía Eric, ¿no? El enemigo se va metiendo por todos lados, pero Él no es omnipresente, muchas veces se vale de sus secuaces, ¿no? Los espíritus que le están ayudando en todo su trabajo. Pero bueno, vamos a orar, vamos a reaccionar ante el Señor con lo que nos ha explicado Eric y a pedirle que nos ayude con este combate. Te pido que iniciemos ya con este tiempo de oración.